Hola comunidad educativa, bienvenidos a una entrega más de Conoce tus docentes. Como siempre, hoy le traemos un programa súper especial, muy interesante, con una historia que ustedes, al igual que yo, van a disfrutar. Siempre es bueno conocer maestros de buenas prácticas, maestros que con su entrega, con su dedicación, con su preparación, transforman las aulas de República Dominicana, pero también transforman los corazones de sus estudiantes. Hoy me complace en presentar a este maestro que viene de un centro educativo que en lo particular yo amo con el corazón. No es que yo sea tan vieja para que no empiecen a calcular, pero yo vi fundar ese centro educativo porque estaba en el corazón de mi adorada Sursa. Me refiero al Instituto Politécnico Cardenal Sánchez. Yo siempre quise estudiar ahí, pero me querían bajar un año cuando empezó, porque empezó desde octavo grado. Entonces, hoy nos acompaña un maestro de este centro educativo que también transformó la historia de la Sursa de Villas Agrícolas de Cristo Rey, porque vino a impulsar la educación técnica de esos barrios tan populosos, el primer politécnico de la zona. Y hoy nos acompaña un maestro de excelencia, un maestro innovador, un maestro de buenas prácticas. Me refiero al maestro Mariano Agramonte. ¿Cómo está, maestra? Un placer, muy bien, todo bien, gracias a Dios. Nosotros felices, señores. Ustedes saben que como yo soy joven, me encanta traer maestros jóvenes aquí a este programa, a este espacio, que puedan compartir con nosotros. Entonces, maestro, realmente joven, un maestro muy especial, de una trayectoria, señores, de excelencia. Pero me gustaría saber, maestro, cómo inició su vocación en la educación, por la educación. Bueno, primero gracias por la presentación, caramba, más que galardonado. Nada, yo siempre desde pequeño supe que estaba interesado en la educación, en enseñar, supe que me apasionaba enseñar y desde entonces seguí ese camino por enseñar, por enseñar lo que conocía, lo que sabía. Esa era mi pasión desde ya, desde siempre, desde pequeño. ¿Y cómo llegó a las aulas? Cuéntenos un poco cómo fue este proceso formativo del maestro Agramonte. Bueno, como le digo, desde siempre mi finalidad era ser educador, principalmente en el área de la matemática. Por tanto, tan pronto terminé el nivel secundario, pues me inscribí para ser licenciado en Educación Física y Matemáticas. Y gracias a Dios, a pesar de diferentes situaciones y adversidades, pudimos lograr llegar a esa meta. ¿Y qué le motivó? Usted siempre sintió esa vocación por el servicio, pero ¿hubo alguien que marcó esa vocación o se fue formando en usted? ¿Cómo descubre usted esa vocación por enseñar? Yo entiendo que esa vocación llega a mí gracias a ejemplos de diferentes maestros. Siempre durante la clase uno tiene una expectativa, una imagen de un docente que transforma, como bien mencionamos, cambia tiene una manera diferente de enseñar, y viendo ese ejemplo, pues creo que motivó y incentivó en mí ese deseo por la enseñanza. ¿Y qué tiempo tiene usted ya dando clases? ¿Qué tiempo tiene como Tengo maestro? alrededor de 15 años ya como docente, claro, en el sector privado, aproximadamente 10 años, y 4 o 5 en el sector público, ya gracias a Dios. ¡Wow! Qué bueno, un maestro de 15 años de experiencia en el área educativa. Y cuéntenos un poco cómo fue ese primer día en las aulas. Muy jovencito, porque seguro que lo confundían con un estudiante. Yo recuerdo exactamente ese primer día cuando ingresé a dar de manera formal, ¿verdad?, a un aula a impartir docencia, y justamente escuchaba a los estudiantes. Estaba sentado en un espacio, recuerdo, al lado de la directora, y creo que escuchaba a los estudiantes: ese va a ser el maestro, ese va a ser el maestro de matemática, porque quizás esperaban una persona de mayor edad, que se viera de mayor edad. Pero no le voy a decir que hubo nervio, por supuesto, porque todas las primeras experiencias llevan consigo un poco de nervio, pero desde ese primer día supe y entendí que tenía que ser docente. Definitivamente entendí que debí ser docente de matemática, porque mi vida cambió y pude, gracias a Dios, cambiar la vida de mis estudiantes, que es una de las finalidades principales. Y como docentes de matemáticas, siempre los muchachos o todos lo que pasamos por las aulas le tenemos cierto respeto, no le voy a decir temor a las matemáticas, y ver un maestro tan joven
pues dando matemática, Primero. impartiendo matemática, me imagino que usted tiene muchas anécdotas. En esos primeros años, ¿qué recuerda usted de esa enseñanza de las matemáticas, de ese miedo que tenían los muchachos y cómo usted pudo lograr que siendo un maestro tan joven, pues pueda ir quitándole ese miedo a los estudiantes? Cómo fue esa experiencia? Si recuerda alguna anécdota Oye, tan joven con los muchachos en esos primeros días, en esos primeros años en el aula. yo creo que debe decir la palabra apropiada. Generalmente entendemos que muchos estudiantes tienen temor hacia la asignatura de las matemáticas y quizá no quisiera generalizar, pero a veces depende mucho de la manera en que como docentes enseñamos. Cabe destacar, ¿verdad? Yo Entonces yo creo que sí. entiendo que sí, por supuesto. Entonces esa, ese temor, uno de mis objetivos de hecho principales era ingresar al sector educativo, principalmente al sector público, para cambiar esa manera de enseñanza desde lo poquito, cambiar un poquito y erradicar ese posible temor que podíamos ver en nuestros estudiantes. Y si eso se logra simplemente haciendo unas clases de una forma más dinámica, motivándolos, innovando, como mencionamos, y planificando y trabajando de tal manera que captemos el interés de los estudiantes, que fundamentaría a través de, como mencionamos anteriormente, de los juegos, a través de las matemáticas, implementando juegos, pero juegos con una finalidad, no es simplemente ir al aula y jugar y llevar un juego que simplemente no tenga un fin lúdico, sino un juego que a través que ellos puedan aprender, pero a la vez estén de una manera divertida y creativa. Háblenos un poco de ese, me imagino que usted cuando inició en las aulas tuvo metas, tuvo grandes retos, grandes desafíos. ¿Cuáles fueron esos retos, esos desafíos que tuvo que enfrentar usted en esos primeros años de enseñanza? Retos y desafíos. Bueno, principalmente el que le mencionaba, y me encontré con estudiantes totalmente eh, disgustados en cuanto a la asignatura, en cuanto al área, era totalmente eh, negativos a ella, no tenían el interés total en aprender. Y de hecho, hoy agradezco por haber encontrado ese tipo de estudiantes. ¿Por qué? Porque gracias a que encontré, que empecé viendo ese tipo de estudiantes, pues me interesé en cambiar esa manera de enseñar, en llevar una enseñanza de manera distinta, en poder crear áreas, clases, en poder que se pueda cambiar ese modo de enseñanza o tradicional en que generalmente se había estado enseñando. Retos, desafíos, por supuesto, a veces como docentes nos encontramos dificultades que no esperábamos encontrar. A veces también como nuevo, entendemos que todo está perfecto en el aula, que no hay situaciones, pero a veces nos encontramos con situaciones con estudiantes familiares que a veces pueden hasta escaparse de nuestras manos, pero como docente al fin es imposible que podamos dejarlos a un lado. Entonces trabajamos esa parte como docentes para poder entonces poder hablar de un aprendizaje significativo, porque cómo vamos a hablar de un aprendizaje habiendo situaciones en los estudiantes, ¿verdad? Qué bueno, Mariano, que tú dentro de esas dificultades, dentro de ese miedo que encontraste en las aulas, con esas resistencias que tienen nuestros estudiantes a la matemática, tú encontraste esa oportunidad para poder transformar la enseñanza de una materia que no es que es difícil, sino que le tenemos miedo. Y quizás esos miedos son precisamente porque encontramos docentes que no enamoran a los estudiantes a esta asignatura. Qué bueno que tú transformaste esa debilidad de tus estudiantes en fortaleza. Señores, estamos teniendo esta interesante conversación con el maestro Mariano Agramonte, docente del área de matemáticas del Instituto Politécnico Cardenal Sancha. Muchas historias interesantes va a compartir él con nosotros y muchas estrategias que yo estoy segura que le va a ayudar a los docentes, no solamente del área de matemáticas, sino de otras áreas, a poder impulsar ese aprendizaje significativo que tanto necesitamos. Así que no le cambien, que hay mucho más de Conoce tus docentes. Continuamos con este programa especial de Conoce tus docentes. Hoy con una historia que yo sé que a ustedes les va a encantar, porque un maestro joven, un maestro de vocación, un maestro de buenas prácticas desde el Distrito Educativo 1502, que cabe destacar
Mariano, que no sé si sabes, pero la directora de ese distrito escolar también es de la Sursa, Sí, de la María Montés, así y es. conoce también un poco toda esa formación que se da en el Cardenal, y al igual que yo, pues vio nacer este Politécnico, el Politécnico Cardenal Sancha. Y estábamos hablando un poco de tu vocación, de tus inicios en el área de matemática, de tus retos y tus desafíos, cómo tuviste que lidiar esos temores de los estudiantes. Pero para eso, para que el maestro pueda lidiar con esos temores y poder descubrir también la vocación y que el estudiante pueda pues descubrir esa pasión por la matemática, porque la matemática, señores, la vemos en todo. Así es. Pienso que el maestro debe tener como un perfil, el maestro de matemática debe tener como unas características especiales que yo sé que lo caracteriza a cada uno de ustedes. Para ti, Mariano, cuáles son esas características que debe tener un maestro de matemática? O más bien, ¿qué consideras tú que cómo debe ser ese perfil de ese maestro? Bueno, yo más que característica, más que perfil, principalmente yo diría que ese docente de matemática tiene que amar la enseñanza, que le apasiona las matemáticas, porque si le apasiona las matemáticas, le apasiona enseñar, el estudiante lo va a ver. Él va a reflejar en cada clase, en cada encuentro, a veces esa pasión por las matemáticas, y créanme que se lo va a transmitir, porque va a haber una motivación por parte del docente y el estudiante va a adquirir esa motivación. Pero a veces sí, como docente yo me reflejo preindispuesto, o se me observa que quizá no quiere estar en el aula, o se me observa que no quiero trabajar en esa clase en ese momento, el estudiante va a percibir, va a tener esa percepción, y evidentemente es imposible que haya un aprendizaje significativo, porque lo primero que tiene que haber es motivación. Entonces, otra característica, por supuesto, la innovación, atreverse el docente a salir un poco de lo tradicional, a innovar estrategias. Esta estrategia no me está funcionando, hay miles y miles de estrategias que yo puedo implementar que van a depender de ese contexto, ajustarse al modo de aprender de mis estudiantes. Es posible, a veces se nos dificulta un poco, pero es posible identificar la manera en que aprende cada uno de nuestros estudiantes que están en el aula, porque cada uno tiene una manera diferente de aprender. Entonces, el resto de docentes, tener esa competencia, identificar esa forma en la que aprende cada estudiante. Para el maestro Mariano, ¿qué son los estudiantes? Como docente entiendo que mis estudiantes son esa caja, eh, ese, ese espacio que espera recibir de parte de ese docente una enseñanza que pueda transformar esas vidas. Aunque ya sabemos que, por supuesto, no solamente en contenido, porque ya el estudiante en la actualidad tiene acceso a todos esos contenidos. Esa es una de las gran ventajas de la enseñanza en la actualidad. Sin embargo, no es lo mismo cuando tú como docente eres apasionado y te entregas y puedes enseñar tus clases de una manera distinta y puedes transformar esas vidas a partir de tu enseñanza como docente. Interesante que tú tengas ese concepto de sus estudiantes, pero vamos a ver, Mariano, ¿qué piensan precisamente esos estudiantes que tú dices que hay que tocar, que hay que transformar, que hay que transmitir no solamente contenido, sino también conocimiento? Vamos a ver qué piensan ellos de ti. A ver, producción. Hola, mi nombre es Ángel Matías Quesada, estudiante del Instituto Politécnico Cardenal Sancha. El profesor Mariano es el que me imparte lo que es la materia de matemática, el cual ha impactado de manera significativa en nosotros, ya que este tiene una metodología diferente, pero que es muy buena, ya que este abarca lo que es la tecnología, que es algo que está a la vanguardia y nosotros como jóvenes nos encanta. Entonces esto deja que las clases sean ya poco monótonas. Entonces esto ayuda a que nos interesemos más por lo que son los números, ya que esto no nos gusta, por así decirlo, pero al utilizar una metodología que a nosotros nos gusta, nos interesamos más, aprendemos más. El profesor Mariano también se preocupa bastante por el aprendizaje de cada uno. Al finalizar cada ejercicio, si uno termina primero, el otro puede ayudar a los que no lo entienden y así sucesivamente. Entonces eso ayuda a que cada uno trabaje lo que es la matemática. Maestro Mariano, muchísimas gracias por enseñarme que las matemáticas no solamente datan de números, sino también de la convivencia íntegra que tenemos como compañeros. Aparte de esto, me enseñó que el involucramiento continuo en toda nuestra institución también puede demostrarnos que juntos podemos ser más fuertes y que las matemáticas verdaderamente pueden hacer un mundo mejor.
interesante. Pues el maestro Mariano ha inculcado en sus estudiantes el trabajo colaborativo, la buena convivencia. ¿Qué siente un maestro al escuchar a sus estudiantes? Pues eso que usted ha tratado que ha tratado de comunicar, de enseñar, pues ellos lo valoran y realmente lo hacen suyo. Bueno, más que una sorpresa, que debo decir que me sorprendieron, no esperaba ver a mis estudiantes, Ángel Matías y Eliana, expresándose de esa manera de mí. Agradezco esa percepción que tienen de mí. De hecho, Ángel Matías y Eliana, los recibí en tercer grado de secundaria, y eran dos estudiantes que estaban renuentes a la asignatura, porque traía quizás un poco de dificultad, venían de una metodología de enseñanza diferente, y ya verlo de esa manera, la que se expresa en el día de hoy, y cómo se están desempeñando en los diferentes grados, me deja saber que ha valido la pena ese esfuerzo, ese interés, esa pasión por la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Y por hacer un poco diferente las cosas, y que ellos puedan tener ese aprendizaje significativo. Lo recalco, verlo como hablan, créanme que fue sorpresivo. Agradecido por eso. Me alegra mucho y siempre es gratificante ver a los estudiantes hablar así de bonito de sus docentes. Pero compártenos, maestro, una de esas actividades que tú has realizado con ellos, que tú sientes que le han transformado la vida y que han permitido que ellos cambien esa percepción de las matemáticas. Por supuesto. De hecho, nosotros trabajamos con ellos mismos, precisamente. Trabajamos un proyecto llamado Explorando las Matemáticas a través de la realidad virtual y aumentada. Con ellos trabajamos los diferentes contenidos matemáticos como polinomio, etcétera, ¿verdad? Que ya los nombres son pesados. Polinomio, ay Dios mío. Pero pudimos trabajarlo en realidad aumentada. ¿Cómo? Simplemente planificamos una actividad en la que la podíamos integrar con otra asignatura. Por ejemplo, ciencias naturales, cómo nosotros podíamos integrar que si polinomio, que si operaciones con esas operaciones que a veces nos dificultan tanto, ¿verdad? Pero cuando ellos ven esas aplicaciones directamente a situaciones de la vida real, como enfermedades del corazón, enfermedades del sistema inmunológico, ellos pudieron entonces, a través de la realidad virtual y aumentada, acceder a un taller. Ellos vieron esas enfermedades del sistema en general, pero cómo lo conectamos con la matemática, simplemente realizando problemas que ellos puedan determinar simplemente el nivel cardíaco, pero utilizando expresiones algebraicas. Simplemente, a veces ellos entienden que no los pueden aplicar, y ahí es que está la diferencia, en que estos estudiantes puedan ver que la matemática es aplicable, que no es algo generalizado, sino que usted lo puede aplicar directamente a su situación cotidiana. Y así evitamos la pregunta de: maestro, ¿a dónde yo voy a aplicar ese contenido que usted me está explicando? O como nos dicen generalmente: maestro, pero yo no voy al colmado a comprar una hipotenusa de azúcar, ¿verdad que no? Pero ellos realmente ven la aplicación directa de las matemáticas y se evitan ese tipo de preguntas, ¿verdad? Bueno, yo debo confesar al público de Mirada Educativa, de Conoce tus Docentes y de Mirada Educativa también, que cuando nosotros nos enfrentamos a problemas de trigonometría, de álgebra, de elevar potencias, nosotros cuando estábamos en el liceo decíamos: Señor, ¿y dónde yo voy a aplicar esto? Pero trabajando en el Politécnico San Valero, Oscar San Valero, maestro, también me encontré con un maestro de matemáticas llamado Marino. Marino, yo sé que usted ve este programa, yo lo amo y aprendí a amar la matemática también con usted. Él hizo una estrategia muy interesante. Él empezó a pedir bloc y varilla a los muchachos. Y yo, pero Marino, en segundo grado, enseñando geometría, pero Marino, ¿para qué que los muchachos están trayendo blog? Claro. ¿Para qué que los muchachos están trayendo varillas? Pues él empezó a construir en la cancha una casa, aplicando pues los problemas, el contenido de geometría, y los muchachos entendieron para qué les servía la geometría. Y aunque usted no vaya a ser constructor, pero ya usted entiende. Entonces, cada vez que yo me encuentro un profesor joven e innovador que que trabaja las matemáticas para la vida, pues yo comprendo que realmente las matemáticas son eso.
que es lo práctico, es lo que podemos ver, lo que podemos palpar, es lo que podemos hacer con ella todos los días. Y cuando como docente yo puedo transmitir eso a mis estudiantes, es que se va a ver un aprendizaje significativo en ese sentido, que tal cual como usted mencionaba la experiencia, que mire la manera en la que usted habla de su maestro. Entonces eso es lo que debemos provocar en ese estudiante, en que él pueda expresarse de esa forma, en que usted de verdad transformó de esa manera. De hecho, en ese mismo sentido, también tuve un grupo de estudiantes que íbamos a trabajar geometría, la primera clase de geometría, cuando ellos ven que vamos a la cancha ahora, pero vamos a trabajar matemática, y lo que fuimos es a aplicar la geometría a la cancha, a que yo a medir el diámetro, a medir el alto por ancho, a conocer, para que ellos vean directamente esa aplicabilidad de la geometría y no lo vean algo tan generalizado, sino llevarlo a situaciones que ellos puedan implementar en el momento. Claro, y donde quiera, señor, uno ve una figura, porque yo estoy mirando aquí en este estudio y todo es figura geométrica, sí, todo es triángulo, todo es hexágono, todo es cuadrado. Entonces, realmente la matemática, lo que necesitamos es maestros como Mariano, como Marino y como muchos docentes más que puedan pues buscarle la lógica, el sentido, y que los muchachos pues puedan empezar a amar esta asignatura. También los maestros, sus compañeros de trabajo, que yo sé que usted trabaja mucho con ellos y lo observan, y usted sabía que también lo admiran. Vamos a ver qué piensan sus compañeros de trabajo sobre usted. Mi nombre es Mirlandi Bautista, soy maestra de matemáticas, compañera de Mariano Agramonte. Mi compañero es un docente muy dinámico, creativo en el aula. Esa energía que él proyecta en el aula no solamente es ahí, también se dispersa en nuestra área de trabajo. Como compañero es muy colaborador, siempre está activo, nos crea un ambiente muy propicio, dinámico, y siempre está dispuesto a ayudar. Saludos, mi nombre es Wadi Esteban Grateró, profesor de matemáticas del Politécnico Cardenal Sancha. Nos complace tener a Mariano Agramonte como profesor aquí, tiene varios años, 3 años, 4 años con nosotros, y de verdad que ha utilizado estrategias innovadoras para que los estudiantes en matemática aprendan. Desde tercero de secundaria ha trabajado con los chicos y la verdad que están encantados. Trabaja de una forma adecuada para que los chicos puedan entender y tener un aprendizaje significativo. Yo creo que Mariano como compañero también es un buen compañero, colabora con todos los demás, utiliza mucho la tecnología y enseña a los demás a utilizar la tecnología. Entonces eso es fundamental en estos tiempos modernos, utilizar la tecnología, y él colabora con los demás compañeros que no utilizamos la tecnología de forma adecuada. Bueno, Mariano, dinámico, creativo, enérgico, colaborador. Y cabe destacar que estos mismos elementos, pues, lo compartieron tus estudiantes. ¿Esto te describe a ti, Mariano? Entiendo que sí. Puedo decir que me considero un docente innovador, enérgico, creativo. Por eso yo que trato a veces trato de enseñar de un poco diferente, de salir un poco de lo tradicional, pero no me quiero ir sin antes mencionar que eso no estaba en el guión, no sabía que mi compañero iban a tener esa descripción de mí, más que encantado. De verdad que más que un placer escuchar desde mis compañeros, colegas, ¿verdad? Esa percepción que tienen de mí. Cabe destacar que yo llegué a ese centro y encontré un área de matemática totalmente formada, un área de matemática que hay compañeros que colaboran, no solamente en el área de matemática, sino a modo general. Eso también es un punto importante como docente. Qué incómodo sería estar en un centro educativo donde no te sientas cómodo, donde no sientas apoyo de parte de tus compañeros, donde no te ayudan a crecer, a innovar. Entonces, encontrar docentes dispuestos a compartir sus estrategias contigo y también a estar prestos a cambiar, a implementar estrategias, caramba, el profesor Mariano no tiene mucho tiempo, pero me dijo una estrategia que yo la puedo implementar, porque a veces entendemos que por el tiempo o por la edad, como usted mencionaba anteriormente, yo no puedo implementar una estrategia que me han sugerido, pero mis compañeros siempre están prestos a escuchar, a implementar, a aprender y a colaborar, que es fundamental ahí. Eso es bien importante, Mariano, lo que tú dices, porque los contenidos durante todos los niveles
son los mismos, lo que se van es complejizando Así es. a medida de que el estudiante va avanzando. Entonces, tener un área tener un área de conocimiento pues fortalecido, tener los equipos Así es. de los maestros hablando el mismo lenguaje, utilizando estrategias innovadoras, que lo que te Así es. funciona a ti pues me puede funcionar a mí, y que puedan trabajar en armonía, en un proceso colaborativo, pues al final los beneficiados son nuestros estudiantes. Identificar estrategias que a mí como docente no me funciona, pero a aquel compañero le funcionó y la comparte. Y de eso se trata una comunidad educativa, de que usted pueda compartir e implementar esas estrategias que quizás a mí no me funcionaron, pero a otros le pueden funcionar. Lo que me funcionaron, yo quiero compartirla para que no solamente yo la implemente en el aula, sino que sea a nivel masivo. Bien. Excelente, pero producción me dice que tiene otra sorpresa Otra para sorpresa. ti. Sí, vamos a ver. Como compañero, es un inmenso colaborador, nunca se niega a suplir, a colaborar, a que enriquezcamos nosotros nuestro quehacer educativo y, al mismo tiempo, una persona con un gran espíritu de solidaridad. No se cansa de prepararse, se mantiene actualizando conocimientos, maneja de una manera inmensa las nuevas estrategias que tenemos por la educación, y al manejarlas se involucra y llega mucho más fácil a los estudiantes, que es el principal objetivo de cada maestro, el que los estudiantes aprendan. Y la manera de enseñar que tiene es novedosa, y además de ser novedosa, también es profunda. Hay novedades que no incentivan mucho a la profundización del conocimiento, pero como lo hacemos y como lo hace el docente principalmente, el estudiante se motiva, además de aprender, de atender a la clase, también a profundizar en conocimiento y en la formación personal. Un maestro que profundiza en el área de matemáticas, dice tu compañero, que quiero aprovechar la ocasión para mandarle un beso. Yo le digo Ramón. No sabíamos que le decía Ramón, pero ya. Pero mi hermano también un extraordinario maestro de Sin lugar a matemáticas. dudas. Lo agradezco en el Sin lugar a alma dudas. porque cuando estábamos en la universidad, él era de los que nos ayudaba en la asignatura de matemáticas. ¿Por Sin qué duda. el maestro dice que tú profundizas y que tú eres un maestro de alta tecnología y de alta competencia? Pero tú me lo vas a responder tras la pausa. Vamos a ver cuáles son esas herramientas tecnológicas que tú has incorporado a tu clase que la hace tan novedosa, tan creativa, y que eso particularmente le llama la atención a tus compañeros y a tus estudiantes. No le cambien, que queda mucho más que conversar con el maestro Mariano Agramonte. Continuamos con Conoce tus docentes, señores. Este programa especial dedicado a los maestros de matemática. Cuántas estrategias interesantes, innovadoras, pues hemos compartido con nuestro invitado Mariano Agramonte. Pues el maestro Pedro, antes en el bloque pasado, pues nos hablaba de que tú eres un maestro amigable con la tecnología, que en tus clases pues has implementado o has abrazado la tecnología para la enseñanza de las matemáticas. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa dinámica de la tecnología, las matemáticas y las clases que se han hecho más lúdicas y divertidas. Nada, escuchar a mi compañero Pedro hablar de esa manera también, claro que tocó dentro un poco. Imagínense, en la actualidad vivimos tan inmersos en las tecnologías que incluir las tecnologías en las clases de matemáticas, pues es un punto, motiva, incentiva al estudiante a poder ser parte de ese aprendizaje, a poder adquirir ese aprendizaje. Si no integramos la tecnología como un recurso motivador, innovador, ese estudiante quizá no tenga el interés necesario, el interés que debe de haber, la motivación que debe de haber, debe de prevalecer en un espacio de enseñanza y aprendizaje. Sabe que están inmersos hoy en día en lo que es la tecnología, e incluir eso que tanto causa interés a ellos, pues es un detonante para que se dé un aprendizaje significativo. ¿Cuáles herramientas no deben faltarles al maestro Agramonte? Herramientas, por supuesto. Tecnológicas
y no tecnológica. Así es. Pues por supuesto, muchos programas que implementamos, software matemáticos que implementamos para esa enseñanza de la matemática, como GeoGebra, también utilizamos Tinkercad. Hay un programa también, un software que es Like for Sheets, también es WordWall. Es todos esos recursos, todos esos software y programas tecnológicos que me permiten crear una serie de actividades innovadoras que puedan captar ese interés en los estudiantes. También hay muchos programas en los que incluimos matemáticas que son de realidad virtual y aumentada, como bien mencionamos anteriormente. Me gustaría comentar, nosotros trabajamos con los estudiantes también un proyecto llamado Explorando la Gastronomía a través de las matemáticas en mundos virtuales. Cuénteme más, maestro, ¿cómo exploramos nosotros la gastronomía con las matemáticas? ¿Cómo surge ese proyecto? Tenemos dos grupos, esto es secundaria, uno de informática, uno de gastronomía. Totalmente, no quizás totalmente, pero no estaba tan interesado en lo que es la asignatura porque entendían que dónde la voy a aplicar. Y ya entre ellos. Entonces lo que hicimos fue que como área o como docente, etcétera, creamos ese proyecto, explorando la gastronomía a través de las matemáticas en mundos virtuales y aumentados. ¿En qué consiste? Simplemente llevamos esos aprendizajes que tenía el grupo de gastronomía con esos aprendizajes que tenían los estudiantes de informática en relación a realidad virtual y aumentada, combinamos esos aspectos matemáticos como trigonometría, que es la geometría, que tienen que programar a través de la realidad virtual y aumentada, y hicimos una conexión en esas tres áreas que sin duda fue un excelente proyecto porque fue un aprendizaje totalmente significativo y además, gracias a Dios, ese proyecto, como mencionaba anteriormente, fue galardonado en la Feria Internacional del Libro 2024 por ser un proyecto innovador, por esa manera diferente de nosotros, ¿verdad? Entrelazar esas diferentes áreas y formar un proyecto cuya finalidad principal era transformar esa metodología de enseñanza y que tanto el área de informática, tanto gastronomía y tanto matemática pudieran entrelazarse y formar ese proyecto. ¿Qué consistía? Nosotros creamos un metaverso virtual en el que el estudiante, a través de gafas de realidad aumentada, podía sumergirse en ese metaverso creado por los estudiantes a través de los diferentes programas. Y no es que usted evidenciaba el contenido como tal de la matemática, ese contenido se pudo introducir a través de las diferentes programaciones porque implementaban esos contenidos matemáticos de nuestro diseño curricular para esa programación, para esa creación de ese metaverso. Ellos crearon ese metaverso que consistió en como diferentes gastronomías, tanto de México, Estados Unidos, República Dominicana, y lo que hicimos es que cuando la persona se colocaba la gafa de realidad virtual, se sumergía, entraba a ese restaurante mexicano, escuchaba un sonido mexicano, veía la gastronomía característica de México, luego pasaba a un metaverso nuevo que era República Dominicana, por ejemplo, y había una transformación diferente, veía la comida típica de República Dominicana, la música típica, etcétera, ¿verdad? Y ver cómo a través de la matemática pudimos lograr eso en nuestros estudiantes, sin duda fue un detonante para seguir innovando, para seguir motivando y para seguir enseñando de una manera diferente para ellos. Usted ha combinado unos elementos interesantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Primero, la integración de las aulas, la integración de las áreas. Usted integró áreas de conocimiento, pero también integró las áreas que lleva el Politécnico, gastronomía, informática. Así es. Mezcló los estudiantes, lo impulsó a trabajar juntos. Esto me lleva a pensar que la tecnología, como lo podemos utilizar para unificar, no para dividir, porque muchas veces pensamos que la tecnología nos divide, que divide a las personas, que marca como una frontera, pero vemos cómo usted magistralmente o el equipo docente con sus grandes innovaciones, pues pudo integrarse, porque usted propone la idea, pero todos deben estar dispuestos a trabajarla. Y maestro, entonces, desde las matemáticas, desde las áreas, ustedes también están trabajando valores. Cuéntenos un poco cuáles valores ustedes están trabajando y cómo fue esa integración de los estudiantes, ese encontrarse, esa diversidad de ideas, cómo pudieron unificar tantos mundos diferentes, porque cada estudiante viene de una realidad, viene de un área diferente y siempre quiere tener protagonismo. Y cuando hablamos de este proyecto, necesariamente tiene que dejarse el protagonismo a un lado e integrarse. Cuéntenos cuáles valores ustedes trabajaron, la parte
procedimental, la parte conceptual, pero ¿qué tan importante es ese contenido actitudinal? ¿Cómo se trabaja desde las matemáticas? Es indispensable, es fundamental que a través de un proyecto que se trabajen esos valores, tiene que prevalecer independientemente. Y por supuesto ese compañerismo entre ellos, en que yo manejo un contenido, sin embargo yo no lo manejo tanto, y cuando se unifican e interactúan y preguntan, por supuesto hay un intercambio de aprendizaje entre ellos, que ahí, como mencionaba, fomenta ese compañerismo, también esa empatía, porque el estudiante logra ponerse en lugar de ese compañero, de que quizás yo no tenga ese conocimiento, y ver cómo ellos se apropian de los proyectos, porque es una de esas, como de esos premios que pudiera mencionar como docente que tenemos cuando trabajamos como proyecto, es ver cómo ellos se apropian de los proyectos, se integran totalmente. Ellos son los que trabajan en esos proyectos, simplemente como docente seguimos como guía, porque como mencionamos anteriormente, los conocimientos ya están, esa es una gran ventaja de la actualidad, que ya hay recursos donde buscar ese conocimiento. Entonces como docente, ser guía de esos conocimientos, guiarlo, valga la redundancia, para que ellos puedan tener ese aprendizaje significativo. Esa disciplina, esa responsabilidad cuando se trabaja un proyecto, de que tal cosa tiene que estar para este espacio, para este tiempo, no debe faltar esa responsabilidad en cada uno de los estudiantes, y sin lugar a duda que trabajar a través de esos diferentes proyectos me lleva a mí como docente a pensar de que a pensar de que tenemos estudiantes con excelentes capacidades. Tenemos estudiantes que están dispuestos a transformar, a poder llevar esos aprendizajes que ellos adquieren y poderlo compartir con sus compañeros, que una también de las finalidades que quisiéramos tener como docentes. Ojalá que todos nuestros estudiantes tengan esa viabilidad de poder compartir sus conocimientos, como bien mencionaba un estudiante anteriormente, de que no solamente es que yo quiera aprender, no solamente yo me sé el contenido maestro y ya terminado, sino también usted como docente motivar a que hay un grupo de compañeros con los que usted puede compartir ese aprendizaje y hacerlo más significativo, ¿sí? Porque cuando tú enseñas también aprendes, y eso sin duda es algo que también debemos incentivar en nuestros estudiantes. Excelente, maestro, pero todo esto que ustedes trabajan en el Cardenal Sancha no se ha circunscrito solamente a las 4 paredes del Politécnico. Cuéntenos un poco cómo se ha transferido esos conocimientos y esas actividades fuera de las paredes del Politécnico, porque sé que usted ha logrado muchas cosas, que usted ha cruzado fronteras. Cuéntenos un poco de su experiencia fuera del Politécnico como maestro de matemática, todos sus logros. Nada, pues bien, como usted mencionó anteriormente, cuando como docentes elaboramos un proyecto, siempre buscamos que ese proyecto sea trascendente. Como usted bien mencionaba, no se quede dentro de las 4 paredes. Entonces, ese proyecto que nosotros elaboramos, por ejemplo, también nosotros elaboramos un taller de realidad virtual aumentada, y lo que hacemos es que llevamos estudiantes de centros educativos aledaños para que ellos puedan sumergirse en ese taller de realidad aumentada y puedan también incrementar e enriquecer ese aprendizaje. También esos proyectos que hemos elaborado han sido presentados en diferentes congresos, como congresos internacionales STEAM, donde gracias a Dios han sido muy galardonados porque ven esa competencia los estudiantes. No es el docente quien explica los proyectos cuando hay un congreso, cuando hay una presentación, cuando está en la Feria del Libro, es el estudiante. Por eso mencionaba que son ellos los que se apropian del proyecto. Entonces, el ver a los estudiantes que no solamente en las 4 paredes yo me sé desenvolver, sino lo que yo puedo poner en práctica o llevar más allá esos aprendizajes adquiridos a través de los proyectos, pues sin duda es satisfactorio. Y entonces nos damos cuenta que estamos trabajando por competencia, que ellos puedan poner en práctica esos aprendizajes adquiridos en las aulas. Excelente, señores. Un maestro que por sus buenas prácticas ha volado. Y mire qué interesante, maestro, saber que ustedes han preparado estos talleres. Sabemos que el Cardenal Sancha está enclavado en un área muy difícil, en un área muy pobre del Santo Domingo, del Distrito Nacional, de la parte norte del Distrito Nacional, que es una de las más pobres. Y que ustedes puedan compartir estos conocimientos, estas herramientas que posee el Politécnico con estudiantes vecinos de otros centros educativos, es una de las cosas más bonitas que hemos presentado en este programa. Qué bueno, y que esto se pueda
replicar. Y qué bueno que ustedes han traspasado fronteras y que esos conocimientos, que esas estrategias, que como usted bien dice, que son los estudiantes que la puedan explicar de la mano del maestro, pues es extraordinario. Pero vamos a hablar un poco, maestro, de con qué sueña el maestro Mariano Agramonte. ¿Cuál es su gran sueño? Yo pienso que ya ese sueño empezó desde hace mucho. Mi sueño es eso que estamos haciendo. Mi sueño siempre ha sido transformar esa manera de enseñar las matemáticas y creo que ya lo estamos logrando. Creo que hoy en día contamos con muchos docentes que están dispuestos a innovar, a enseñar de una manera diferente y lo podemos evidenciar en las aulas. Cada vez más encontramos estudiantes quizá que con menos rechazo hacia las matemáticas. Sabemos que es una gran problemática anteriormente y hoy en día quizás ya no lo es tanto porque tenemos maestros que están apostando a cambiar, a innovar, a atreverse, a dar siempre un poco más de lo que deben de dar para lograr ese aprendizaje de nuestros estudiantes. Por eso sin duda, de hecho en el congreso que mencionaba anteriormente, que el Congreso Internacional Congreso de Matemática en Centroamérica y del Caribe, me encantó formar parte de ese congreso porque pude ver que no solamente un docente que tiene esa inquietud, ese interés, ese deseo de transformar, sino que encontramos cientos y miles de maestros en este congreso que están interesados, que están haciendo investigaciones, que están haciendo aportes, que están desde hace mucho tiempo viendo de qué manera transformar esa manera de enseñanza de la matemática. Quiere decir que hay un interés general, que eso es a lo que estamos apostando. Entonces yo entiendo que ese sueño que usted mencionaba anteriormente se está haciendo realidad, que es cambiar esa manera en la que quizás tradicionalmente se enseñaba. Qué bueno que usted ha ido realizando sus sueños, pero unas personas que siempre están detrás de los sueños de sus integrantes es la familia. Así es. Y yo sé que tu familia está muy orgulloso de ti, de lo que eres, de lo que te has convertido, pero vamos a ver de boca de ellos. Otra sorpresa. ¿Qué siente tu familia? ¿Qué dice tu familia sobre tu persona y sobre tu trabajo? Bueno, para mí Mariano es un niño muy especial y lo felicito porque ha logrado muchas cosas en su vida a pesar de tener muchas dificultades en su proceso de niñez. Pasó mucho trabajo. Para él lograr donde está, él luchó mucho por sí mismo. Tuvo muy poco apoyo, pero Dios le dio una mano y lo ayudó a ser un niño de bien, a permanecer en su meta hasta alcanzarla, porque para mí ha alcanzado el 99% de su meta, solo lo ha logrado. Estamos muy orgullosos de él porque él ha sido para nosotros el primer licenciado en la familia, porque es el único que lo ejerce como profesión. Y nada, es un buen ser humano. Espero que Dios le tenga muchas cosas en su futuro, que se lo merece. Y él sabe que aquí lo creemos todos. Bueno, felicidades y muchas gracias. Bueno, un orgullo para la familia Agramonte, un joven que se supo superar, que supo cumplir sus sueños y que su familia se siente tan orgullosa de ti como nos sentimos todos. ¿Qué siente Mariano al escuchar a su familia hablar así de él? ¿Qué siento? Es, por supuesto, inexplicable la manera en que, sorprendido principalmente porque no esperaba ver ese video de María del Carmen, mi prima, mi hermana, mi madre, la considero a María del Carmen y claro, agradecido por ver esa percepción que tienen, que refleja mi familia, ver que se alegran, por supuesto, porque poquito a poco estamos logrando lo que nos hemos propuesto y tengo fe y Dios mediante que aún falta mucho por aprender, falta mucho por lograr, pero que sin ellos no es posible. Sin el apoyo de la familia es difícil poder lograr lo que uno se propone y siempre debo agradecer eso, de que aunque sea poquito, aunque
quizás en un momento decía no tengo, pero aparecía o hacían ese esfuerzo, ese interés de hasta un pasaje, a veces hasta un pasaje de la universidad que no estaba y siempre estaban ahí tranquilos, si tú puedes lograrlo. Yo creo que sin ellos no hubiese sido posible, no hubiese sido posible lograr, porque te incentivan a lograr lo que te propones, a lograr tus sueños, tus metas, y sin duda lo logré gracias a ellos, y por ellos, y para ellos. Mariano, ya en la parte final y brevemente, yo quiero que tú me describas con una palabra qué legado quiere dejar Mariano Agramonte a la sociedad dominicana. En una palabra, O en varias, pero breve. una frase. Sí. Pasión por la matemática, pasión por la enseñanza, amor por la enseñanza, porque cuando amamos lo que hacemos, cuando enseñamos con amor, se van a presentar dificultades, se van a presentar retos, van a haber momentos en que usted va a querer tirar la toalla, porque somos humanos al fin y tenemos emociones, pero cuando usted ama, es apasionado por lo que hace, créame que no va a haber obstáculo que a usted no le permita lograr eso que usted se propone, y más, sin duda, pensar en esos estudiantes, en que están ahí, en que tenemos como docente esa herramienta, esa capacidad para transformar esas vidas que tanto hace falta en estos días. Wow, qué hermosas palabras para despedir este programa. Muchísimas Ya gracias. terminamos. Sí, muchísimas gracias, Mariano Agramonte. Gracias a Katia Hernández A que ustedes, que placer. nos facilitó tu perfil para que pudiéramos hacer este programa tan bonito de Conoce tus docentes. A ustedes también le agradecemos la sintonía de siempre y le invitamos a que nos siga cada día, cada jueves, en este estreno especial de Conoce tus docentes, que siempre estamos preparando una historia hermosa de maestros que no solamente son maestros con mucho conocimiento, sino con mucha pasión y con mucho amor por la educación dominicana. Muchísimas gracias y será hasta la próxima entrega de Conoce tus docentes. A usted, un placer por invitarme, claro. Más que encantado a ustedes, un placer.